Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Espiritual de Ángela. Un día más donde tenemos análisis de carta astral y además hoy tenemos análisis de la carta astral mundial y la carta astral del dirigente del país. Entonces, nada, bienvenidos, como digo, al rinconcito, poneros cómodos porque vamos a analizar varias cosas. Espero que estéis bien, espero que estéis pasando estos tránsitos, que estamos teniendo lo mejor posible. Ya veis que está habiendo reajustes por todos sitios, está habiendo pues una serie de acontecimientos que pues parece que ahora todo lo que pasa es que nunca ha pasado en la historia, ¿no? Las noticias de televisión es la tormenta nunca antes vista, el huracán nunca antes visto, no sé, todo es lo nunca antes visto, ¿no? Eh, y bueno, y además el tema de hoy es un tema que debemos de tratarlo con toda la seriedad del mundo porque vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar del dirigente de Venezuela, el actual dirigente, entre comillas, el señor Maduro, el señor Nicolás Maduro, y vamos a ver si realmente la astrología apoya el que vaya a haber un cambio de gobierno, vaya a haber algún tipo de acción, vaya a haber algún tipo de guerra, ya me sabéis lo que quiero decir, que espero que no. Eh, y vamos a ver si la astrología apoya todo esto, porque he creído importante hacerlo porque estamos cansados de escuchar noticias ya de que si un portaaviones, que si está rodeada Venezuela, que si está no sé qué. Yo ante todo quiero hacer un vídeo que sea para aprender astrología y con todo el respeto a todas las personas que están viviendo en Venezuela y que están pasando por las calamidades, voy a decir, que están pasando en Venezuela. Y que ojalá, ojalá puedan ser libres y poder decidir quién quieren tener como presidente, poder decidir en sus propias vidas y poder tener libertad, eh, que creo que es lo peor que se le puede quitar a un ser humano, la libertad, ¿vale? Así que se va a hacer con todo el respeto del mundo hacia Venezuela, con todo el respeto del mundo hacia sus ciudadanos, hacia nuestros hermanos venezolanos, porque el pueblo de Venezuela no es responsable de lo que pase en las alturas. Eh, y bueno, vamos a analizar todo esto y vamos a ver, pues, si realmente en la carta astral, tanto de Venezuela, que la he sacado, todo lo que voy a presentaros, lo he sacado de la base de datos de Astrodata. Em, Vamos a analizar la carta de Venezuela un poquito, vamos a analizar la carta de Nicolás Maduro y los tránsitos y vamos a ver si realmente hay algún tipo de cambio, algún tipo de nuevo gobierno, algún tipo de algo de esto que nos pueda decir la astrología que efectivamente pues todo lo que se está haciendo pues va a llegar a buen puerto y va a ser Venezuela un país libre de una vez. Eh, Cojo el consejo que me dio eh, un, un usuario del Rinconcito. Yo no soy política, yo no hablo de política, yo hablo de astrología. Yo lo único que deseo es que, sea como sea lo que tenga que pasar, que no muera nadie, que no le pase nada a nadie. De verdad, es lo único, es mi único deseo, que no le pase nada a nadie. Lo demás, eh, no es relevante para mí. Para mí son las personas. eh, Nada más. Así que sin más, chicos, vamos a, bueno, si ya sabéis, si os gusta el vídeo, suscribiros al canal, darme un me gusta, si queréis aprender astrología, pues suscribiros porque subo vídeos cada poco y voy haciendo análisis, dejadme en comentarios qué carta queréis que analice, dejadme en comentarios pues qué os ha parecido el vídeo,
¿Qué impresiones tenéis vosotros? Bueno, perdonadme, esto es mi rinitis, ¿eh? De siempre. Entonces, y dejarme en comentarios, pues bueno, qué pensáis de todo ello. Y, y bueno, vamos a ver qué nos dice la astrología. Vamos a ver, voy a compartir pantalla, con vuestro permiso. Voy a compartir pantalla. Me voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Y vamos a empezar por ver la carta de Venezuela, ¿vale? Esa es la carta de Venezuela. A ver, que voy a asegurarme que la estáis viendo. Sí, la estáis viendo. Esta es la carta de Venezuela, ¿vale? Entonces, es la carta de la Declaración de Independencia de Venezuela cuando se independizó de España, ¿vale? Entonces ahí se forma una carta y es la carta natal de Venezuela, del país, porque los países también tienen cartas natales. Lo que pasa que cambia un poco los significados de las casas, ¿vale? Y ahora os voy a poner una imagen para que veamos los significados de cada casa. Se llama astrología mundana o astrología mundial, ¿vale? Y entonces la casa uno nos habla de los habitantes del lugar, su carácter, mentalidad, vida, salud, prosperidad. La casa 2 nos habla de la riqueza de la nación, impuestos, contribución, frente, licencias, carros, bancos, industria, comercio, todo lo que es economía. La casa 3 nos habla de tránsitos terrestres, lo que son los viajes cortos, tránsitos terrestres, aéreos, acuáticos, las comunicaciones, prensa, radio, TV, internet, etcétera. En la casa 4 vemos los valores inmobiliarios, edificios, minas, asuntos agrícolas, trabajadores de estos sectores, condiciones de alojamiento de la población y la oposición del gobierno, porque el gobierno es la casa 10, el Ejecutivo Nacional, el partido del gobierno, personas eminentes y famosas. La casa 10 pertenecería ahora mismo al dirigente Nicolás Maduro, ¿vale? La casa 5 son los niños y todo lo que afecta a los menores, la escuela pública, las diversiones. La casa 6, la salud pública, epidemias, funcionarios en general, ejército, policía. Casa 7, las relaciones con otras naciones, tratados, convenios internacionales, enemigos, delito, denuncias, reuniones públicas. La casa 8, pues catástrofes de alto índice de mortalidad, deuda nacional, tasas de interés, ingresos por exportaciones, ingresos o organizaciones financieras, todo lo que sería la exportación. La casa 2 sería la riqueza del país y la casa contraria, la 8 sería el dinero que se gana a través de otros. La casa 9 sería los viajes de larga distancia, transportes, comunicaciones, religión, pero todo esto es en la astrología mundial, ¿eh? No astrología convencional, la astrología personal de cada uno, no. La casa 10 ya la hemos dicho, la casa 11 es el poder legislativo, todo lo que son senadores, diputados, etcétera, ¿vale? Amigos, alianzas, tratados, ONGs. Y la casa 12 nos habla de problemas laborales, huelgas, paros, plagas, epidemias, cuando afecta negativa al bienestar del público, cárceles, prisiones, hospitales, organizaciones consagradas al poder, etcétera. ¿Vale? Ahí tenéis para que hagáis una captura de pantalla. Entonces, pues bueno, sin más, nos vamos a ver la carta natal de Venezuela, ¿vale? Que la tenemos aquí. Y bueno, vemos que Venezuela es un sol en cáncer. La carta se formó a las 12 y 20 segundos. eh, es como que parece que parece una hora espejo, ¿no? Las 12 y 12 y 20 segundos. Entonces, bueno, sale un sol en casa angular, en el medio cielo, lo tenéis aquí, ¿vale? Más bien es por la hora en la que se hace. Todo lo que sea a las 12 del mediodía, el sol siempre se va a poner al medio cielo, ¿vale? Se pone un sol en cáncer, que es un dirigente que aparentemente está preocupado por su pueblo. Aparentemente, el Sol es el dirigente en la Carta Astral Mundial. Aparentemente está preocupado por su pueblo, quiere cuidar a su pueblo. Está en la casa 9. Bueno,
Un sol en Cáncer es un sol, un dirigente, pues eso, un dirigente, pues si en astrología personal dijéramos una persona familiar, en astrología mundial diríamos un dirigente preocupado por su pueblo, aparentemente, ¿vale? Porque luego el sol hace aspectos. Entonces, si nos vamos a ver la luna, que sería el pueblo, ¿vale? El Sol sería el dirigente, la Luna sería el pueblo. La Luna está en casa 3 en Capricornio, ¿vale? La Luna en Capricornio no está bien, está en caída. Vamos a ver las dignidades. No tengo las dignidades de esta carta, pero la Luna en Capricornio no está bien, o sea, está en exilio, caída peregrina, ¿vale? Es un sol que está, es un pueblo, perdón, que está, eh, pues eso, un pueblo que está peregrino, que hay creo que 8 millones de exiliados, de personas en Venezuela que han tenido que salir de su país porque no aguantaban más, porque no podían vivir, o porque estaban amenazados. Y ahí lo vemos en la luna, ¿no? Y vemos que además la luna está conectada con la luna negra, con Lilith. O sea, es como que es un pueblo que está como, digamos que un poco también envenenado, entre comillas, ¿no? Un pueblo un poco enfadado, ¿vale? Porque Lilith yo lo deduzco como el enfado, ¿vale? Que traemos. Y en astrología mundial pues sería un pueblo que aunque sea un aspecto fluido, lo que hace a Lilith es un pueblo, es Lilith, entonces es un pueblo con enfado, ¿vale? Es un ascendente en Libra, pero esto se da mucho porque en los países, porque este Sol en Cáncer, el ascendente en Libra, nos habla de puños de acero, guantes de terciopelo, porque ascendente en Libra es como pues tal como veis a Maduro, ¿no? Es como que canta, que baila, que está con el pueblo, que da una imagen muy pues eso, de estar con las energías del pueblo, de ser muy eh, aparentemente noble, aparentemente, pues bueno, una persona que eh, hace reuniones con su pueblo, bueno, lo que se puede ver desde fuera, ¿no? Y ese es el ascendente Libra, pero es un ascendente Libra que realmente el jefe del ascendente sería Venus. Venus está en la cúspide de la casa 9 en Géminis. Mercurio y Júpiter también están en la casa 9. O sea, hay mucha relación con lo que es el extranjero, con lo que son la relación con el extranjero. Hay mucha, o debería de haber, cuando se formó esta carta, debería de haber bastante buena relación con el extranjero cuando se formó esta carta, porque ahora vamos a ver los tránsitos. Entonces, Venezuela inició con una buena relación con el extranjero, con una buena comunicación por ese Mercurio, con una expansión por ese Júpiter. Mercurio estaba en domicilio, estaba en Géminis, el regente del ascendente, que es Venus, está en casa 9 también, las relaciones con los demás. Tenemos en la casa 6 tenemos a Plutón conjunción al nodo sur, que esto ya nos iba avisando de que había un karma, en la carta de Venezuela había un karma que había que saldar. El nodo sur es las vidas pasadas, en astrología mundial hablamos de karma también, y Plutón es la transformación, lo que, digamos, lo que debes, las deudas, ¿vale? Entonces, si hacemos la conjunción del nodo sur con Plutón, y además en Piscis, en el colectivo, había como una deuda kármica que saldar, ¿vale? Y además luego el nodo norte está en casa 12 y el punto de infortunio en conjunción al seno nodo norte en casa 12, y es que todo lo que es la misión de vida de la misión del país iba a estar oculta. Lo que quien mandara en ese país iba a tener reglas ocultas, iba a tener incluso encerramientos, incluso retiros, incluso bueno, en Venezuela ha pasado un poco de todo, ¿no? Pero ese nodo norte conjunción al infortunio nos hablaba de que en algún momento, a partir de este 5 del 7 de 1811, Venezuela
como país, no por las personas, sino como país, tenían una deuda kármica, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí vemos ese Marte en casa 2, que es la casa de los recursos del país, muy luchados, muy en guerra esos recursos del país, muy efímeros por ese Neptuno en casa 2 también. El pueblo de Venezuela, que sería la casa uno, está Urano ahí, casi en la cúspide de la casa 2 en Escorpio. Y es como es un pueblo que puede estar en algún momento, podría haber estado en algún momento un poco indeciso, ¿no? En decir, pues voto a, es como como si fuera un voto por obligación, ¿vale? No es inesperado, es inoportuno este Urano, ¿vale? Es como que voto, pero por no tener problemas, ¿vale? Eh, y entonces está en Escorpio, es un voto que está envenenado, ¿vale? Y luego la casa 2 pues ya os digo, los recursos propios del país, pues están, eh, mm, pues los recursos del país, cuando hay Neptuno, pues están totalmente diluidos, disipados, no se sabe dónde están los recursos. Y además, en la carta de Venezuela, en la casa 2, que es la casa de los recursos del pueblo, está Marte. Y ese Marte nos hablaba de que pues iba a haber, fijaros que Marte hace una cuadratura a Quirón, que está en casa 5. O sea, la herida de ese pueblo iba a pasar por tener periodos de carencia económica muy grandes, ¿vale? Entonces, bueno, estaba bien escrito. La carta de Venezuela tiene algo muy bueno y es que tiene un gran trígono de agua. Y es que tiene de Urano al medio cielo al Sol, de Plutón al Sol, y entre ellos Plutón-Urano, Urano-Sol. O sea, hay un gran trigno de agua, ¿vale? De Cáncer a Escorpio y a Piscis. Esta figura geométrica de astrológica es una figura que es muy fluida, es muy positiva, pero cuando están entrometidos entre el Sol, Urano y Plutón, no es exactamente una fluidez real, porque Urano es un planeta maléfico y Plutón también. Entonces, el poder iba a estar en el dirigente que iba a gobernar inesperadamente o inoportunamente. Ya estaba marcado en la carta. Entonces, pues bueno, más o menos esto es lo que puedo deciros de lo que la carta de más o menos de Venezuela a grandes rasgos, porque tenemos muchas cosas que ver a grandes rasgos. Vamos a ver los tránsitos ahora de la carta astral de Venezuela, ¿vale? Y fijaros, pues por dónde empezamos. Mirad, tenemos ahora mismo, estos tránsitos son del 19 del 11 del día de hoy, ¿vale? Tenemos a Venus, por eso os digo que Venezuela como país y en la carta de Venezuela, con todas las noticias que están saliendo, sinceramente cuando yo he visto esta carta, no he visto que vaya a haber un gran cambio en Venezuela. Más bien hay como entre Marte, entre el Sol, está el Sol y Lilith que están en conjunción, hacen conjunción a Marte natal de Venezuela. Y entre ellos activan la cuadratura de natal de Marte con Quirón, ¿vale? Entonces vemos que hay una lucha de lo que es el, el el dinero del pueblo, lo que son los recursos económicos del pueblo, y una herida muy grande con todo eso. O sea, la gente está sufriendo mucho por esto. Mucho, muchísimo, porque está en la casa 5 Quirón, debería ser una casa de gozo. Y un Quirón en casa 5 es como que no te permite disfrutar, no te permite.
no hay momentos de disfrute. Entonces, pero viendo la carta en general, viendo la carta en general, no veo signos, nada más que ahora mismo, pues bueno, va a tener la carta un retorno nodal inverso, que es el nodo sur en tránsito se va a poner en conjunción al nodo norte y al punto de infortunio, y el nodo norte en tránsito se va a poner en conjunción, de hecho ya está en conjunción, a Plutón y al nodo sur. Saturno está por ahí también, ¿vale? Esto nos hablaría de algo kármico también, porque Saturno también es un tema kármico. Eh, pero una conjunción Saturno con el nodo sur tampoco sería un aspecto o una conjunción que diría va a haber un cambio de gobierno. Tendría que haber algo muy reflejado en el ascendente. Tendría que haber algo que estuviera muy marcado en el ascendente para que ese gobierno cayera. Tenía que haber algo muy marcado en la luna, que sería el pueblo, haber un cambio en esa luna. Esa luna ha estado completamente inactiva en los tránsitos. No hay ningún aspecto hacia esa luna. El Sol, el dirigente, sí que está viviendo momentos de enemigos, Lilith, enemigos, comunicaciones, Mercurio, y tambores de guerra, pero están en casa 2. Son todo tambores de guerra por los recursos económicos de Venezuela. No es una libertad por liberar a un país de una persona que dicen que es un dictador, ¿no? Que no voy a entrar ahí, ya lo he dicho, pero no hay ese motivo, no hay ese motivo. El motivo es más bien em, los recursos que tiene Venezuela, ¿vale? Y entonces el dirigente, que es el Sol, sí que está teniendo a Lilith, que son enemigos ocultos, puñaladas por la espalda, y a Mercurio, que son las comunicaciones que están habiendo, el portaaviones, el no sé qué, Maduro lanza un mensaje a Trump, Trump le lanza otro mensaje a Maduro, y así van y vienen, y nos llevan así, van y vienen, pues como 3 meses o 4 meses. Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Por eso me decidí a hacer este análisis. Tenemos a Urano que está transitando la casa 8, está al grado 29 de Tauro, muy cerquita de la estrella Capital Gol, ¿vale? Que es una estrella la más maléfica de todas las que tenemos en el firmamento. Y está transitando en la casa 8, pero tampoco está haciendo aspectos este Urano. Júpiter está en la parte de arriba de, de, de la carta de Venezuela, o sea, es un planeta por accidente dignificado que se llama. ¿Por qué? Porque es el que más arriba está de la carta. Entonces, bueno, es como que el país estuviera un poco protegido también. O sea, es como que hay mucha protección por detrás al país y mucha resistencia. Quirón sí que está transitando la casa 7, que serían los enemigos declarados, pues los demás, y la casa uno sería el pueblo de Venezuela, la casa 7 sería los demás pueblos. Entonces, que en este caso, pues podría ser Estados Unidos, ¿no? Y sí que hay la herida que ahora mismo está retrogradando, o sea, es una herida que está sanando, imaginaros, porque cuando Quirón retrograda sana heridas, está haciendo nada más que un aspecto menor, este Quirón, hacia Marte y todos los demás planetas que están transitando o en casa 2 natal. Es un aspecto menor, es un quincuncio. No, es un aspecto tenso, pero no es suficiente para, para decir, va a haber un cambio en Venezuela. No lo veo, sinceramente, no lo veo. Veo mucho interés económico. Eso sí que lo veo. Y eso lo tenéis muy claro en el Sol, que es el dirigente, Lilith, Mercurio, todo conjunción en Marte en casa 2. ¿Vale? Tambores de guerra, Marte, hablamos de guerra, hablamos de guerra, hablamos de guerra, Mercurio, hablamos de guerra, principio de verbo, Sol al dirigente, le hablamos de guerra, le hablamos de guerra, le hablamos de que vamos a
interceder, vamos a hacerle que lo echen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esa es Lilith, ¿vale? El enfado que trae el pueblo y Estados Unidos contra Venezuela por todo eh, ese historia que hay pues con las DRO y con los narco, ¿vale? Eh, pero ahí se queda, ahí se queda. No hay nada al ascendente, no hay nada al descendente. Al medio cielo está Júpiter, al medio cielo, en la casa 10. Y está haciendo además Júpiter un aspecto, está haciendo Júpiter un trino, está haciendo un trino a Marte. O sea, Júpiter está protegiendo ese dinero de Venezuela, esas riquezas que tiene Venezuela. Venezuela es un país muy rico en muchísimas cosas. Podría ser una potencia mundial perfectamente. Es un país muy rico, como muchos países de Latinoamérica. Y su gente es maravillosa. También, como la mayoría, todo el mundo de Latinoamérica, por lo menos a mi sentimiento, a mi parecer, como española, somos países hermanos. Pero no veo en esta carta un cambio. Vamos a ver la carta de Nicolás Maduro, a ver si ahí sí que podemos ver algún tipo de cambio. Vamos a analizarla y vamos a ver la carta de Nicolás Maduro, que está sacada de la base de datos da- eh, de Astro, de database, de la base de datos de Astro, de astro.com, Databank se llama. Y entonces está puesto que Nicolás Maduro nació el 23 del 11 de 1962, está a punto de tener su revolución solar. Estamos hablando que estamos a 19 hoy del 11, le faltan 4 días para su revolución solar, que también ha sacado. Eh, Vamos a ver si no hay algún tipo de cambio el día de su cumpleaños, ¿vale? Igual hay alguna sorpresa, pero vamos a ver, vamos a mirarlo. Entonces, según la base de datos de Astro.com y Databank, nació el 23 de noviembre de 1962 a las 21:03. Esta hora eh, sí que me la creo, porque esto debe ser algún astrólogo que ha hecho alguna rectificación horaria de la carta de Maduro. Porque son horas, si fueran las 21:00, ya diría, me mosquea. Cuando veáis horas redondeadas, es muy difícil. Es muy difícil que uno nazca justo a las 21:00. Puede pasar, pero es muy difícil. Los 21:03:00 ya me parece que algún astrólogo se ha dado la tarea y le doy las gracias por haber rectificado la carta de Maduro a través de acontecimientos, que tenéis un vídeo que lo dejaré por aquí arriba de cómo rectificar las cartas natales en la hora de nacimiento. Entonces, pues bueno, vemos la carta de Nicolás Maduro, la que tenemos, porque sabéis también que los dirigentes usan la astrología y, y entonces muchas veces no son los datos de nacimiento o los datos, la hora de nacimiento o el día, están modificados. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque saben que a través de la astrología se pueden ver muchas cosas. Y esto es así, ¿eh? O sea, esto funciona así. Un astrólogo ve una carta y sabe perfectamente el astrólogo eh, cómo es la persona, sabe a través de tránsitos, progresiones, direcciones y revolución solar lo que va a suceder y acontecer a esa persona, y por lo tanto eso no les interesa a ningún dirigente. Entonces, bueno, vemos que Nicolás Maduro es un sol en Sagitario, que tiene a Mercurio en conjunción. Pero esta conjunción que veis aquí, que la voy a ampliar, esta conjunción, si veis, el Sol está al grado 1 de Sagitario, Mercurio está al grado 0. Este Sol con Mercurio se dice que está combusto. Si Mercurio hubiera estado al grado 1 del Sol y a menos de 10 minutos, se llamaría Mercurio Cazimi.
que sería que Mercurio estaría en el corazón del Sol y sacaría las mejores cualidades de Mercurio. Pero no es así. Está a 1 grado del Sol, por lo tanto no es un Mercurio Cassini, es un Mercurio combusto. O sea, las cualidades de Mercurio, que está en Sagitario, están combustas, están abrasadas por los rayos del Sol. No hay muy buena comunicación por parte de Nicolás Maduro. eh, por lo menos no se entiende muy bien su forma de comunicarse. No es una persona que a través de la comunicación haya logrado algunas cosas, más bien a través de la fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vemos ese sol que está con Mercurio, ya os digo que está... em, yo tenía las dignidades de esta carta. A ver, esperadme un segundito que voy a buscar las dignidades de la carta de... No, esta no. Vale, Nicolás Maduro, tenía las dignidades por aquí puestas. Voy a ver que lo estáis viendo. Sí, vale. Bueno, aquí tenemos las dignidades, ¿vale? Las dignidades esenciales que os digo que siempre hay que mirarlas, ¿vale? En la carta de Nicolás Maduro, ¿vale? De Nicolás Maduro, nacido en Caracas el 23 del 11 de 1962 a las 21:03. Entonces vemos que su Mercurio, aparte de estar combusto, aparte de estar abrasado por los rayos del Sol, que esto no lo marca el programa, pero ya os lo digo yo, está en Sagitario, con lo cual está en caída libre, ¿vale? Y aquí tenemos las dignidades y veis que... ¿dónde estaba yo? Ay, me he liado. A ver, dejar un momento. Las dignidades, vale. Mercurio en Sagitario. Entonces, si nos vamos a la tabla de dignidades, que os la pongo siempre para que hagáis captura de pantalla o lo que fuera, vemos que Mercurio en Sagitario está en exilio o peregrino. O sea, está combusto y encima en exilio. Ese... Ay, ¿qué he hecho ahora? He dejado de compartir. Vale. Está en exilio y encima combusto ese Mercurio. Entonces, es un Mercurio que la comunicación a Nicolás Maduro no, mejor que no comunique mucho, porque ya veis que tampoco cuando habla, y lo poco que se le ve hablando, porque tampoco habla mucho, ¿eh? Habla cosas, pero no referentes a su pueblo, a sus costumbres, a sus canciones, es muy pachanguero, le gusta pues bailar, todo esto, pero ya está. O sea, a nivel de gerencia, a nivel de presidencia, pues no le ves que sea un presidente que tenga una facilidad de palabra, una facilidad de convencimiento. Más bien el convencimiento viene a partir de la fuerza, no de el convencimiento a través del verbo. Y es ese Mercurio abrasado por los rayos del sol, combusto y encima en caída en Sagitario. Tiene un punto por decanato, o sea, en los signos del zodiaco, Mercurio está en Sagitario, Sagitario tiene 30 grados y cada 10 grados es un decanato y cada decanato pertenece a un planeta. Y en este caso, Mercurio está en el decanato de Mercurio, por eso tiene un punto, pero para nada, o sea, es un Mercurio que está fatal. Luego la Venus está en Escorpio, vuelve a estar en caída, esa Venus, o sea, Nicolás Maduro tampoco es que sea una Venus en Escorpio, bueno, da amantes bastante, con gustos bastante rocambolescos, con cosas diferentes, con gustos diferentes, explorar cosas nuevas con la pareja, pero bueno, tampoco nos interesa mucho las relaciones de pareja que tenga Maduro, ¿verdad? Entonces sí que tiene un Júpiter en Piscis que está en domicilio y un Saturno en Acuario que está en domicilio también. O sea, tienen un Júpiter y un Saturno muy fuerte. Y son los dos planetas son los señores de la carta. Eh,
tienen los dos las mismas dignidades esenciales, con lo cual son dos planetas muy importantes en la carta de Nicolás Maduro. Entonces, si nos volvemos a ir a la carta de Nicolás Maduro, eh, pues vamos a ver dónde está Saturno. Saturno está conjunción al punto de infortunio y al nodo sur. Fijaros una cosa muy importante. En la carta de Venezuela, en la carta de Venezuela estaba el punto de infortunio conjunción al nodo norte y el nodo sur conjunción a Plutón. Y en la carta de Maduro está el infortunio conjunción al nodo sur y a Saturno, ¿vale? Nicolás Maduro venía con la casa uno, la misión de vida está en casa uno, o sea, el nodo norte está en casa uno, está aquí. Estamos hablando de una persona que viene a realizar una misión de vida para él mismo, ¿vale? A desarrollarse él mismo. A todo lo que haga tiene que ser él mismo. O sea, viene a enfocarse a sí mismo, porque ya tuvo vidas en las que se enfocó en los demás y además lo hizo fatal. ¿Por qué? Porque está el punto de infortunio y el nodo sur, conjunción a Saturno. Más kármico esto no puede ser. O sea, ya es el tope de kármico, ya esto. Entonces, él ya tuvo vidas, Nicolás Maduro, en la que hizo daño a los demás. Por eso en esta vida se le pedía que se enfocara en sí mismo, no en los demás. Pero él no lo está haciendo. Y esto a veces puede provocar otras cosas, ¿vale? Pero bueno, realmente sí que lo está haciendo porque sí que está mirando por él mismo, a él solo le importa él y nada más que él, no le importa nada más, según lo que vemos, no le importa nada más, según lo que podemos ver desde fuera. Entonces, realmente la misión de vida sí que la está llevando a cabo porque él está enfocado en él, ¿vale? Pero como presidente de un país, no puedes estar enfocado en ti y solo en ti. Pero ya venía con vidas pasadas, como os digo, el nodo sur, punto de infortunio y Saturno, muy fortalecido ese Saturno, ¿eh? Muy fortalecido, o sea, venía con vidas pasadas en las que había hecho desastres con los demás. La casa uno, la casa del yo, la casa 7 son los demás. O sea, Nicolás Maduro venía con un karma y un bagaje fuerte, ¿vale? O sea, vaya por delante. Entonces, la luna está en Libra y bueno, por dignidades, pues no, ni fu ni fa. Esta luna en Libra, vamos a ver una cosa. Dignidades, la luna en Libra, ni fu ni fa, como podéis ver. Entonces, eh, pues es una luna en Libra. Son las emociones de Nicolás Maduro, que está en casa 4. También es la infancia. O sea, en la infancia de Nicolás Maduro, la madre tuvo un papel muy importante en Nicolás Maduro. La casa 4 es donde vemos la infancia, donde vemos qué experiencias has tenido en la infancia, donde vemos cuál es tu casa ideal, dónde pernoctas. Vemos a la madre también, y como está la luna ahí, el arquetipo de madre está en Libra, una madre venusina, una madre amorosa, una madre preocupada, pero también un poco indecisa también en las decisiones, como que mandaba más quizás seguramente el padre, por ese Saturno tan fuerte en la carta de Nicolás Maduro, que además, bueno, y vemos que en la casa 4 también tiene a Neptuno y a Venus. Ya hemos dicho que Venus en Escorpio está en caída y está en conjunción a Neptuno. O sea, es como que Nicolás Maduro, sus vidas, sus relaciones amorosas, pues no eh, han sido quizá amores platónicos. Ese Venus conjunción a Neptuno da amores platónicos, da amores que no pueden ser, da ilusiones que te haces. eh, pero también da relaciones esa Venus en Escorpio en la práctica, aunque la teoría esté en caída, en la práctica da una persona que las relaciones sexuales las vive de una manera muy a lo escorpiano, muy a lo transgresor, a lo diferente, etcétera.
Entonces, pues bueno, vemos que ese Neptuno y esa Venus, ¿vale? Están haciendo una cuadratura a Urano natal. Fijaros que él tiene en casa 2, como la carta de Venezuela. Marte estaba en casa 2 en la carta de Venezuela. Bueno, pues la carta de Nicolás Maduro, Marte está en la cúspide, en la casa 2 también. Entonces, y está en Leo, además. Es un Marte que está, o sea, una forma de tener ingresos y gestionar sus ingresos, de tener sus ingresos, tener su dinero, haciendo la guerra, haciendo la guerra. Y no importándole absolutamente nada. Y siendo una persona bastante ególatra y narcisista, por ese Leo, ¿vale? Luego, en la casa 2 también tenemos a Urano y tenemos a Plutón. O sea, tenemos tres maléficos en la casa 2. La casa de los recursos propios de Maduro están tres maléficos. Sería un estelium en la casa 2. No por signo, sino por casa. Entonces vemos que ese Urano, pues, hace también que los recursos propios no se sabe dónde están, a veces vienen y van también, y ese Plutón nos habla de lo escondido, ¿vale? ¿Y lo escondido dónde está? En la familia, porque la casa 4 no empieza en Escorpio, es la casa 5 la que empieza en Escorpio, que serían los hijos, porque Plutón rige a Escorpio en la astrología moderna. Entonces sería más la casa 5, pero se queda aquí en estas dos, entre estas dos casas. Entonces lo que es el dinero y los ingresos propios están en la familia, y si los tiene, que no lo sé, en los hijos, ¿vale? Ahí lo tiene todo repartido. Entonces, y ese Urano, pues le hace también, bueno, tener a veces ganancias que se disipan o inesperadas o gastos inesperados. em, bueno, la verdad es que todo esto hace oposición a Júpiter. No, Júpiter en casa 8, fijaros, un Júpiter en casa 8. O sea, mirad, tiene una T cuadrada que se llama, que es dos cuadraturas y una oposición. Este triángulo se llama una T cuadrada y es un aspecto muy tenso entre Júpiter, Urano y el Sol con Mercurio, ¿vale? Entonces, Júpiter en casa 8 nos habla de alguien que tiene mucha suerte con el dinero de los demás, con herencias. Cuando veáis un Júpiter en casa 8 es una persona que probablemente vaya a heredar y vaya a heredar bastante. Y también una persona que cuando se vaya se va a hablar mucho de ella, ¿vale? Y de la forma que se ha ido. Pero sobre todo un Júpiter en casa 8 y en Piscis, que está en domicilio, es un Júpiter muy fortalecido, no está retrógrado. O sea, la fortuna que tiene Nicolás Maduro es a través de los recursos de los demás, porque está en casa 8. ¿Cómo, cómo haciendo la guerra, eh, imponiendo cosas inesperadas e inoportunas y guardándolo y escondiéndolo todo por ese Plutón en lo que es el entorno familiar? Entonces, pues, eh, bueno, tiene la rueda de la fortuna está en casa 11 en Géminis. Bueno, no hace ningún aspecto la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos habla de eh, los amigos, la socialización, nos habla de que Nicolás Maduro a lo largo de su vida sí que tiene buenas amistades, tiene buenos amigos, y de hecho el propio país y Venezuela, con Nicolás Maduro al frente, pues tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Irán, tiene el apoyo de países que son, pues, con las mismas dictaduras que hay en Venezuela. Entonces, y lo digo no por meterme en política, lo digo porque es lo que se habla. Entonces, siempre con todo el respeto hacia el pueblo de Venezuela, ¿vale? Hacia el pueblo, hacia el dirigente, disculpas, pero yo un dirigente que literalmente mata a su pueblo de hambre
o de falta de medicamentos, o de falta de sueldos, o de falta de medicina, salud, para mí no tiene ningún respeto ese señor. Más siendo un pueblo como Venezuela que es muy rico en muchísimas cosas. Pero bueno, ya nos hemos dado un paseíto por la carta de Nicolás Maduro, eh, que no es que sea una carta, diga, es un ascendente cáncer, que no lo he dicho, es un sol en Sagitario, fuego, ascendente cáncer, agua, entre lo que yo siento y lo que yo hago no hay concordancia, porque estamos hablando de fuego y agua, pero es un ascendente que está regido por la Luna cobra una importancia en la carta de Nicolás Maduro, igual que Saturno, igual que Júpiter, porque son los señores de la carta. La Luna es el regente del ascendente. Y es un ascendente cáncer, bueno, es una persona que cuida de su familia, ya os digo, lo tiene todo con la familia, ¿eh? Está todo relacionado con la familia, ¿eh? Todo el tema de dinero está relacionado con la familia. Y es una persona que cuida mucho de su familia, pero también necesita que la familia lo cuide, ¿vale? Es una persona emocional, Nicolás Maduro también, porque ese ascendente cáncer le hace ser emocional. Eh, pero mm, hay ciertos aspectos, ese Marte en la cúspide de la casa 2 haciendo una cuadratura a Neptuno y a Venus en casa 4, es eso, ese Mercurio combusto, ese karma que trae de vidas pasadas, de haber hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora, ¿vale? Que es, pues, eh, llevando a un pueblo a la miseria y al hambre, ¿vale? Él ya lo ha hecho antes en otras vidas, ya lo ha hecho antes. Y en esta vida se le pedía que, pues, lo hiciera, se enfocara en él, eh, pero, claro, pues bueno, ha llegado hasta donde ha llegado y dale poder a una persona y verás cómo es en realidad. Solo eso, dale poder a una persona y verás cómo esa persona es en realidad. Y eso es lo que le ha pasado a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, ese Júpiter en casa 8 nos habla del dinero de los demás a mansalva, en Piscis, escondido, guardado, dinero de los demás. Casa 8 ya es dinero de los demás, pero en Piscis más aún, ¿vale? Porque Piscis es un signo que está muy enfocado en los demás. Entonces, ese Júpiter hace una cuadratura al Sol, como que eso, ese tema le preocupa bastante a Nicolás Maduro, lo que son el tema monetario, y hace una oposición a Urano, porque, bueno, el dinero puede ser que algunos momentos haya entrado y haya desaparecido o algo le ha pasado en algunos momentos de estos. Pero que tiene, lo tiene. Y lo tiene en el entorno familiar. Ahí está el dinero de Nicolás Maduro, en el entorno familiar. Ahí lo tiene escondido. Por ese Plutón, casa 2. Plutón es lo escondido, el inframundo, ¿vale? Lo que yo escondo para que no lo vea nadie, y además en el fondo de la Tierra, y como es regente de la casa 5 ese Plutón, y está también Escorpio en la casa 4 está todo relacionado con los hijos y la familia. Si es que tiene hijos, que no lo sé. Pero ya empezando por ese Sol con el Mercurio combusto, ya era un alma que venía muy dañina con la palabra. O sea, y aparte muy, muy desorganizado en sus palabras. Una persona que hace un meeting y parece que está haciendo un programa de cocina, ¿vale? Eh, no tiene esa facilidad de palabra. Entonces, bueno, vamos a ver los tránsitos de la carta de Maduro para ver si vemos algún cambio eh, en Nicolás Maduro que pueda acontecer. Y
aquí, pues bueno, para empezar, sin ir más lejos, Júpiter está transitando por su ascendente. Está retrogradando Júpiter, con lo cual va a llegar otra vez a la conjunción partil con el ascendente, al mismo grado que el ascendente. El ascendente está al grado 21, Júpiter está al grado 25, está en una conjunción, pero es que retrogradando va a llegar a la conjunción otra vez. O sea, está protegido cuerpo, carácter y maduro en general, protegido por ese Júpiter. Ya empezamos por ahí, ¿vale? Hay unas energías que lo protegen. Así es. ¿Y dónde vienen esas energías? Vienen por parte, porque ¿qué casa rige Júpiter? La casa 9. La cúspide de la casa 9 está en Piscis y el regente de Piscis tradicional es Júpiter. ¿De dónde viene esa protección? Del extranjero, de países extranjeros, de dirigentes extranjeros, de personas del extranjero. Ahí tenemos a Plutón, que está transitando por su casa 7. Por ahí pueden venir transformaciones en los demás, en los enemigos, en el pueblo, en otros dirigentes, que creo que es lo que está pasando, que hay, pues bueno, hay como esta conjunción al nodo sur, ese Plutón, o sea, ese Plutón iba a llegar un momento en el que iba a transitar por la casa 7 de a lo largo de su vida de Nicolás Maduro y hacer conjunción a dos puntos matemáticos y a Saturno, y entonces las relaciones con los demás iban a ser transgresoras, como están siendo ahora, unas relaciones totalmente de hablar de guerras, de todas estas cosas tan plutonianas, ¿vale? Pero este aspecto no es suficiente para ver que haya una caída de Nicolás Maduro, partiendo de la base de que tiene a Júpiter al ascendente. O sea, no. Y aparte Júpiter está retrogradando, o sea, lo va a tener al ascendente durante una gran parte de tiempo, ¿vale? Unos cuantos meses, hasta el año que viene, ¿vale? Entonces, bueno, hay aspectos, este Urano, por ejemplo, está haciendo una oposición al Sol, por aquí sí que podríamos ver que Nicolás Maduro pues tiene ahora mismo inesperadamente algunos amigos, algunos socios, algunas personas, puede ser que inesperadamente, inoportunamente le vayan a traicionar o le vayan a pues a fallar inesperadamente, porque está en casa 11 amigos, más bien, ¿vale? Ya vemos que Maduro está rodeado de mucha gente, ¿no? Que son sus manos derechas. Bueno, pues esas manos derechas va a haber algunos que van a eh, fallar, ¿vale? Y le van a atacar. Está a punto de tener su revolución solar, como podéis ver, ¿vale? Y se le va a formar la revolución solar, que bueno, ahora iremos a ella, vamos por los tránsitos primero, pero está transitando ahora mismo, pues, Mercurio, Saturno, perdón, Mercurio, el Sol y Lilith encima de su Mercurio y Sol natal. O sea, no ha entrado en su revolución solar todavía, pero le faltan 4 días. Venus tiene un retorno de Venus. Veis que tiene un retorno de Venus, o sea, va a coincidir el retorno de Venus con el retorno solar. Y la luna está en Escorpio, sin hacer más que un semisextil a su luna natal. Eh, Quirón está, es que la verdad, sinceramente os lo digo, es que no veo aquí que vaya a haber realmente una caída del gobierno de Maduro, ni de Maduro en sí. Está protegido. Sí hay tambores de guerra y amenazas, dirigentes que amenazan Plutón, la plutocracia,
dirigentes que amenazan de poder, Plutón, poder, ¿vale? Eh, que ya esos dirigentes en el pasado y en otras vidas tuvieron algo que ver con Maduro. O sea, el que Trump esté haciendo ahora lo que está haciendo con Maduro es como que se la está devolviendo de otras vidas. Por eso Plutón está conjunción al nodo sur, punto de infortunio Saturno, ¿vale? Ellos ya se conocían de otras vidas y ya habían jugado en otras vidas a esto. Si es que esto se puede decir jugar. Quirón está arriba de la carta, bueno, está retrogradando, está al medio cielo, bueno, la herida en el dirigente, porque sería la casa 10 el dirigente, la herida en el camino de vida, en la vocación, está transitando en Aries, pero no está haciendo ningún aspecto, está pues quietecito ese Quirón. Y ya os digo, ahora veremos la revolución solar, pero Marte está haciendo, es que no hay aspectos suficientes como para decir va a haber un cambio repentino. No. Fijaros que no habíamos visto en la carta natal, pero Quirón natal está conjunción a Júpiter natal. O sea, el dinero de los demás, que hablábamos antes, eh, el tenerlo es lo que ya había hecho Maduro y traía una herida con eso. Y lo que se le pedía en esta vida era, igual que Quirón, compartir ese dinero para poder sanar tu propia herida. Quirón es un asteroide y la historia de Quirón, siempre la digo, era un centauro que le clavaron una flecha, ¿vale? En una pata. Y esa herida nunca se cerraba. Y Quirón era un sanador, era un médico, de lo que llamarían ahora era un sanador, un centauro sanador. Esa es la mitología griega de Quirón. Entonces, Quirón ya desesperado, no sabía qué hacer, empezó a volver a sanar a los demás, las heridas de los demás, etcétera, y se dio cuenta, después de muchísimos esfuerzos por curar su herida y no había manera, se dio cuenta que al sanar a otros, sanaba su herida. Pues en este caso de Maduro es lo mismo. El dinero de otros es la herida que traes. Ya lo has hecho antes. Ya has robado antes. Ahora te hubiera tocado devolverlo. O por lo menos eh, que tu pueblo estuviera totalmente cubierto en sus necesidades, siendo un dirigente como eres. Pero no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Por lo tanto, ese Quirón no va a sanar. Y vamos a ver por dónde sale, porque Quirón es una herida, quirófano, herida, y al final todo sale en esta vida, ¿vale? Pero fijaros que no, o sea, está Júpiter al ascendente, retorno de Venus, a punto de tener su retorno solar. eh, Urano sí que está haciendo, o sea, hay algunos dirigentes y compañeros de él, de su entorno más cercano, Casa 11 amigos que van a traicionarlo, sí. eh, pero nada más. Entonces, si nos vamos a ver la revolución solar de Nicolás Maduro, fijaros otra cosa. Fijaros la proluna. Mirad la proluna. La proluna es un método que desarrolló Boris Christoph, un astrólogo, y nos hablaba de que cada año, o sea, cada 7 años es un año, un grado, un año, ¿vale? Contaba Boris Christoph, cada 7 años, un año. Entonces íbamos pasando por fases, ¿vale? Nicolás Maduro está con 63 años en el año 2025 y la proluna se ha posicionado en oposición a la luna. O sea, eh, Maduro se ha posicionado en contra del pueblo, ¿vale? Aunque él todavía no lo haya manifestado, quizá, pero se ha posicionado en contra del pueblo. O sea, todo el que no vaya con Maduro, pues no va a salir bien parado, ¿vale? Es esa oposición de la proluna a la luna natal. O sea, la proluna, que ya es la dirección de la luna progresada, eh,
que está con 63 años haciendo una oposición y haciendo también la proluna una cuadratura al ascendente, ¿vale? Aquí en la proluna sí que podríamos ver que estuviera bastante, porque fijaros que la proluna, que es este punto redondo que veis aquí, está haciendo una oposición a la luna y la luna es regente del ascendente. Entonces sí que podríamos decir que hay una afectación del cuerpo y en general de Nicolás Maduro, ¿vale? Podría desarrollar alguna enfermedad, podría desarrollar alguna enfermedad digestiva o renal por libra, riñones, cáncer, aparato digestivo. Y si nos vamos a astrología mundial, una herida con el pueblo que le va a afectar a su escaparate, que es el ascendente, como yo me presento al mundo y como el mundo me recibe, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la revolución solar de Maduro, pues, pues como os digo, estamos a ver, he sacado la del 23 del 11 de 2026, no está, no estaría bien, porque tendría que sacar la de 2025, esperadme un segundo, que es que he sacado la del 2026, pero ahora mismo voy a sacar la de 2025 porque como cumpleaños a final del año, ¿vale? Yo había sacado la del 26, pero la del 26 sería a partir del 23 del 11 del 2026, entonces tenemos que sacar la del 2025. Y la del 2025 es esta, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué nos sorprende esta revolución solar. Abrir con Paint solo una vez. Vale. Bueno, aquí tenemos, ahora me he desaparecido yo. A ver si me vuelvo a aparecer. Sí, aquí. Vale. Bueno, pues tenemos que, como os he dicho, tiene, acaba de tener y sigue aplicativo el retorno de Venus. Júpiter lo tiene al medio cielo de la revolución solar, conjunción a su ascendente, o sea, el dirigente, la casa 10, lo enfocado hacia el exterior, está protegido por Júpiter y además está protegido el cuerpo por ese Júpiter en el ascendente. Tiene un retorno de Venus, que esto siempre trae, pues, protección y regalitos, ¿vale? Retorno solar con el Sol, conjunción a el Sol, evidentemente, y a ese Mercurio combusto. Urano está haciendo pues lo que hacían tránsitos, porque son 4 días nada más. Entonces está haciendo la oposición al Sol, que esto ya hemos hablado, que son traiciones de los amigos. Saturno y Neptuno están aquí. Neptuno está haciendo un aspecto de trino a el Sol en la revolución solar desde la casa 6. Bueno, eh, no, ya os digo, el ascendente que le toca a la revolución solar es un ascendente en Libra que está en conjunción, la revolución solar, el ascendente está en conjunción con la Luna. Todo esto a grandes rasgos de la revolución solar, ¿eh? Vamos a ver, todo lo que estamos viendo hasta ahora, que vaya a quedar claro, ¿eh? Todo lo que estamos viendo es a grandes rasgos, ¿vale? Porque si no estaría todo el día haciendo el vídeo. Entonces, no. Estamos viendo todo a grandes rasgos y lo más destacado, ¿vale? Pero esto no sería una lectura de Revolución Solar. Si vosotros queréis vuestra propia lectura de carta natal, vuestra propia lectura de Revolución Solar, vuestra propia lectura de direcciones primarias, profesiones secundarias, atacires, los atacires de la muerte, de la vida, de la suerte, del dinero, del trabajo, del amor, eh, cualquier lectura que necesitéis, cualquier predicción que necesitéis, escribirme al email que voy a dejar aquí abajito y ahí sí que desarrollamos mucho más en la consulta, desarrollamos mucho más lo que es una revolución solar y todo lo demás,
pero no toméis esto como una lectura de revolución solar porque esto es a grandes rasgos, porque si no, no me daría. O sea, todo lo que hacemos en el canal es a grandes rasgos. Luego yo para hacer una lectura de carta natal me tiro 2 horas, ¿vale? O sea, son 2 horas una lectura de carta natal y aún igual me quedo corta, ¿vale? Pero claro, todo esto no lo puedo hacer en el vídeo, entonces que quede claro esto, ¿eh? Y ya os digo, si os está gustando el vídeo, por favor, darme un me gusta, suscribiros al canal, no os cuesta nada, darle un clic ahora mismo, porfa, y me ayudáis mucho. La revolución solar tiene un ascendente Libra, bueno, está regido por Venus. ¿Y dónde está Venus? Teniendo el retorno de Venus, en casa uno. O sea, eh, el de casa uno de la revolución solar. Y la luna, conjunción al ascendente. La luna es regente del ascendente natal. Y en este momento se posiciona la luna conjunción al ascendente de la revolución solar. No hay ningún aspecto que diga Nicolás Maduro va a tener un golpe fuerte. No lo hay. Marte está haciendo una oposición a la rueda de la fortuna, como estáis viendo aquí, ¿vale? Pero está en casa 2 de la revolución solar. La Luna está en casa 3, Plutón está en casa 4, eh, Saturno está en casa 5. Sí que está teniendo un poco de restricción en lo que es... eh, claro, está teniendo mucho más dolores de cabeza, lógicamente, y ahí se ve reflejado y los va a tener, ¿vale? Pero desgraciadamente, a mi parecer, eh, astrológicamente no se puede decir que vaya a haber un cambio ni en Venezuela ni en la vida de Nicolás Maduro, que es el dirigente, entre comillas, lo voy a poner de Venezuela. No, no apoya la astrología esto. Puede haber buques de guerra, puede haber ataques, puede haber todo lo que queráis. Todo es interés, como os he dicho, por el dinero de Venezuela. Está reflejado en la carta. No es por deducción, está reflejado en la carta, en esos tránsitos en la casa 2, que es los recursos del país, la casa 2. eh, y eso es lo único que les interesa a los demás dirigentes, como a Donald Trump, por ejemplo, es lo único que le interesa. No le interesa liberar a un pueblo, le interesa la riqueza de ese pueblo. Eh, y Maduro tiene más amigos de los que nos pensamos. Porque fijaros que esa casa 11, además natal, ¿vale? Está regida por Tauro. Y por lo tanto esa casa 11 de amigos está regida por Venus. ¿Y dónde está Venus en la revolución solar? Teniendo una revolución solar una revolución de Venus y Venus en casa uno, en la casa de el yo y el carácter y la personalidad de Maduro. O sea, los amigos están a la ayuda de Maduro. Hay algunas traiciones, sí, pero ahí se queda, ahí se queda. Puede haber algún levantamiento del pueblo también por esa luna, pero sinceramente y desgraciadamente, de verdad, la astrología no, por lo menos hasta donde yo sé, la astrología no respalda que vaya a haber un cambio en Venezuela. Ojalá pudiera decir otra cosa, pero yo no puedo mentir, yo no puedo eh, inventarme. La astrología es como es, y las energías son como son, y las posiciones y los aspectos son como son. Y la carta de Nicolás Maduro puede estar alterada, pero la carta de Venezuela no. Y tampoco vemos nada en la carta de Venezuela. Entonces, ojalá, ojalá me equivoque, ojalá. Pero por el momento, pues no te puedo traer
para todos los que sean simpatizantes de Maduro, pues se alegrarán quizá de escuchar esto. Y para el resto del mundo, en el cual me incluyo, pues es una desgracia, porque seguimos con un mandatario que ya ha hecho de las suyas en el pasado, en otras vidas, ya ha hecho daño a los demás en otras vidas, y en esta vida se le pedía el reparo de ese daño a través de la sanación de sí mismo y de la enfocación a sí mismo y dejar a los demás y saldar ese karma con los demás, ¿vale? Con las demás personas. Y a ver si Plutón, en un momento dado, por este tránsito por Acuario, puede activar, quizá cuando Plutón llegue a Saturno, la conjunción de Saturno más exacta, ahora no está aplicativa la conjunción, eh, pues puede ser que haya algún cambio, alguna transformación por esa deuda kármica que tiene Maduro, pero de momento no la hay. Así que sin más, chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darme un me gusta, es muy importante para mí. Y nada, nos vemos en el siguiente programa del Rincón Espiritual de Ángela. Si queréis vuestra propia lectura de carta natal, si queréis apuntaros a algún curso de los que tengo, astrología médica, astrología arábiga y astrología y aprende a leer tu carta natal. Son cursos que los hacéis conmigo únicamente. Trabajamos con vuestra carta. Aprende a leer tu carta natal, son 6 clases, astrología arábiga, que hablamos de la muerte, en astrología son 8 clases y partes arábigas, y astrología médica es más largo, son 12 clases y hablamos de todo lo que es, estudiamos todo lo que es astrología médica y todo lo que son las correlaciones y las correspondencias del cuerpo y algunas enfermedades que puedan eh, pues bueno, que puedan prevalecer con esas energías de la carta de cada uno. Así que, sin más, os dejo aquí abajito el email para que me podáis escribir. Gracias a todos, un besito muy grande, espero que os haya gustado el vídeo y arriba Venezuela, ánimo Venezuela, porque llegará, 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 de verdad. Llegará el momento en que Venezuela sea un país libre y sea lo rico que ya es, ¿vale? Así que un beso muy grande a mis hermanos de Venezuela y con todo mi amor y con todo mi respeto, no bajéis la guardia, no caigáis y seguir adelante, porque al final lo lograréis, porque está marcado en la carta que Maduro tiene una deuda kármica muy grande, pero no es el momento aún, aún, ¿vale? Así que nada, un besito muy grande y nos vemos en el siguiente programa del Rincón Espiritual de Ángela. Gracias a todos y bendiciones.